Buen día para todos. Hoy estudiaremos Noble Príncipe de Paz. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es palabra de Dios. Antes de empezar esta lección, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por el estudio que nos brindas cada día, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice a cada persona que nos escucha y permite que esta lección sirva, oh Señor, para la edificación de nuestro carácter y que seamos semejantes a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La mayoría de las personas piensa que la paz llega cuando unos pocos pueden reducir o humillar a las multitudes. La violencia genera más violencia. Desde el mismo momento que el hombre cayó en manos del enemigo, perdió la paz. La paz como significado. ¿Qué significa paz? Del latín paz. Definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentra en equilibrio y estabilidad en las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Muchos pensamos que al firmar acuerdos o tratados entre hombres llegará la paz. El mundo ha vivido muchas guerras entre países, incluso internamente. Muchas personas hoy han recibido reconocimientos internacionales por ser gestores de paz, pero cuando estudiamos sus vidas nos damos cuenta que han sido perturbadores o han generado caos en la sociedad. Si deseas tener paz mental, paz física, paz espiritual y paz con la sociedad, escucha las palabras que siguen a continuación en este video. El corazón del Padre humano se conmueve por sus hijos y desea que pasen por momentos felices en esta vida. Mientras muchos padres miran el semblante de sus hijos, tiemblan al pensar los peligros que encierran en esta vida. Los padres desean escudar a sus hijos del poder del enemigo, es decir, de Satanás. Evitarles tentaciones, evitarles conflictos, evitarles guerras, evitarles momentos difíciles. Pero cuando miramos hacia el cielo, hacia el Padre en la potestad, el Dios de las luces, vemos que Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto peligroso, para que te cuidara de este mundo espantoso, a fin que la senda de la vida fuera asegurada para nuestros pequeños y que en esto consiste el amor verdadero, en que Dios entregó a su Hijo para cuidarnos de las garras de Satanás. Cristo fue quien consintió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Para evitar los conflictos, Dios en su infinito amor entregó a su Hijo. Lo exaltó sobre todo porque solo en su naturaleza podría llevar a cabo el proceso de redentor. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Acude en este día a Cristo Jesús. Cristo fue capaz de dar su propia sangre y hacer de su alma una ofrenda por el pecado. En los consejos celestiales se determinó la culpa del hombre. Se calculó la ira por el pecado y sin embargo Cristo anunció su decisión de asumir la responsabilidad, de cumplir las condiciones, porque la esperanza debería extenderse a una raza caída. Así que si te encuentras desesperado en este día, te encuentras en conflictos, tienes una mente confundida, acude a Cristo Jesús y te vendrá la paz verdadera. Dios desea desaparecer la oscuridad en tu vida. Leamos Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los
gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gran luz. El pueblo de Galilea, que vivía en una oscuridad tan impenetrable, vería repentinamente una gran luz. Los pensamientos del profeta fueron dirigidos a la venida del Mesías al mundo. Estas palabras se cumplieron al comienzo del ministerio público de Cristo en Galilea. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Desde el cautiverio de las 10 tribus en el año 723 a.C., Galilea estuvo literalmente en oscuridad, sometida a poderes extranjeros y privada del ministerio de sacerdotes o de profetas, hasta que vino el Mesías, es decir, Cristo Jesús. Cuando tú como ser humano entras en una vida desesperada y recurres a las prácticas del ocultismo y no al Dios verdadero, por ende tendrás una vida llena de tinieblas y oscuridad. Solo verán tribulación y angustia y serán sumidos en las tinieblas. Al contrario, llegará un momento en que no habrá oscuridad para los que están ahora en angustia. La gente de la región de Galilea se distingue aquí por recibir la bendición especial. La gran nación se multiplicará y se alegrará porque Dios habrá quebrado el cetro de su opresor. Dios tiene un gran libertador para traer la paz a tu vida. Leamos Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías concluye su anuncio de la futura era de paz con una notable profecía acerca del gran príncipe de paz. En este mundo nunca se logrará la paz mediante los esfuerzos humanos. En su descripción del futuro rey de esta tierra, el cual reinará en justicia y santidad, Isaías emplea términos que no pueden aplicarse a ningún gobernante terrenal. Indudablemente, no hay sino una persona en todo el universo a la cual pueda aplicarse completa y adecuadamente la descripción aquí presentada. Esta persona es Cristo Jesús. No pongas tu esperanza en los líderes políticos de la tierra. La única esperanza de salvación y justicia está en aceptar a Cristo Jesús. En ningún otro pasaje de la Biblia se encuentra la exactitud de pensamiento, la hermosura de expresión o la intensidad del sentimiento que se encuentran aquí en la descripción del Salvador y futuro Rey del mundo. En verdad, Isaías había contemplado una visión del Señor de gloria cuando escribió estas palabras. La mano de Dios estaba sobre él y un ángel guió su pluma. En Salmo 110 se presenta a Cristo como el Rey que habría de venir, que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Salmo capítulo 2 se representa a Cristo como que el que quebranta las naciones con barra de hierro. En Salmo 45 aparece cabalgando en majestad. Cristo gobernará en todo el cielo y en toda la tierra. Es admirable. Consejero, mejor maravilloso consejero. Este nombre encierra la idea de su sabiduría, bondad y consideración. Es un nombre que suscitará el arrobamiento, la adoración y la alabanza de todos los habitantes del cielo y de la tierra y todo el universo. Es Dios fuerte. Jesús, el Hijo, no es menos Dios que el Padre. Desde los días de la eternidad fue uno con el Padre. Lo encontramos en Salmo capítulo 90, versículo 2. Es Padre eterno. Así como Dios el Padre es eterno, así también lo es Cristo. Isaías lo llama Padre, porque en un sentido especial es Padre de toda la humanidad, pues es el creador del hombre y del mundo. Solo la palabra Padre expresa plenamente el amor y el cuidado de Jesús
para con sus hijos. Cuando Cristo reine, lo hará como un padre para su pueblo. Es príncipe de paz. La paz solo viene con la justicia. Y Jesús es el Rey justo que imputa y imparte su propia justicia a los hombres. Vino al mundo para impartir esa paz que tú estás buscando. Jesús llega para disipar de tu vida el ocultismo. Jesús llega a tu vida para darte esperanza. Jesús llega a tu vida para sanar tus heridas. Jesús llega a tu vida para cambiar tu desgracia en felicidad. Jesús llega a tu vida para cambiar tu muerte en vida eterna. Jesús llega a tu vida para cambiar tus fracasos en bendiciones. Acude a Él y experimentarás el gozo de la salvación. Si notamos, nos damos cuenta que este libertador tiene varios nombres que describen varias maneras. Tal vez estos nombres son para mostrar su grandeza. Él es admirable, así como el ángel de Jehová describió su propio nombre al padre de Sansón como admirable. La misma raíz hebrea y luego ascendió al cielo en la llama de sacrificio sobre el altar de Manoa. Se le conoce como divino, Dios fuerte y el eterno creador. Es un rey de la dinastía de David. Su reino de paz será eterno. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí se describe que ese hijo que había de nacer es el divino Hijo de Dios y Creador, quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz. Ha recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra, y siempre está con nosotros y estará con nosotros. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano para estar entre nosotros, siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Cuando Cristo vino a este mundo, estaba dominado por Satanás, es decir, todo el planeta Tierra. Cristo disputó cada centímetro para libertarnos del opresor. En la senda de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario, Satanás había querido destruirlo. Por otro lado, Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar el amor del Padre, es decir, vindicar el carácter de Dios. Dios en muchas ocasiones utiliza su vara para disciplinar a sus hijos. Leamos Isaías, capítulo 9, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios: pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Dios había enviado sus castigos, no para destruir, sino para inducir al pueblo al arrepentimiento. Pero ellos no aceptaron sus mensajes de reprensión y siguieron en su maldad y perversidad. Por eso seguirán inevitablemente castigos adicionales y aún más severos. Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los sirios de inmediato. Pero Dios siempre es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Dios permitió que el pueblo de Judá y el de Israel experimentaran algunos resultados de insensatez para que pudieran entender lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de tomar una mejor decisión. Cuando tú y yo persistimos cometiendo los mismos errores y haciendo el mal, Dios manda a uno y a otro mensajero para que tú entiendas y comprendas lo grave del pecado. Pero muchas veces tu corazón se endurece, tanto que no ves la salvación, que solamente viene de Jehová. Y es necesario que recibas parte de la vara de Dios para que entiendas que donde has caído y te puedas levantar como un mensajero de esperanza y no un mensajero de perdición.
Aquí vemos, al igual que en toda la Biblia, la realidad del libre albedrío. De mi libre decisión, Dios hizo libres a los seres humanos. La libertad implica la opción de hacer el mal y también de hacer el bien. Y aunque vez tras vez Dios busca atraernos hacia Él, revelando su amor, su carácter, su entrega, su bondad y misericordia, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas. Es decir, si sigues por la senda de la injusticia, enfrentarás el dolor, el sufrimiento, miedo y la confusión. Y todas las cosas malas que lleguen a tu vida no es responsabilidad de Dios. Es responsabilidad tuya misma por haber escogido el camino del mal. Todo esto lo hace Dios para ayudarnos a comprender en que cada vez que nos alejamos de Él, recibiremos consecuencias nefastas. Libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. No obstante, hay quienes lo usan mal. Si deseas ser bendecido por Dios, usa ese libre albedrío con mucha sabiduría. El nuevo gobernante vendría de la raíz de Isaí. Leamos Isaías capítulo 11, versículo 10. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Raíz de Isaí. Esta es una profecía acerca de Cristo y de la predicación del Evangelio a todo el mundo. En todas partes de la tierra se mostrará ante hombres y mujeres que Cristo, el Mesías, es el medio para ser salvo del pecado. Los mensajeros de Cristo se presentarán ante la gente como representantes de Él, que señalarán a Jesús como portestandarte para guiar a las gentes para el camino de la luz y la bendición. Los que hallan a Cristo encuentran paz y descanso, una paz que el mundo no puede dar y que los impíos nunca pueden conocer. La más bienaventurada vivencia que el hombre puede disfrutar es la del descanso que Cristo ofrece. Así podrá el hombre encontrar en este mundo una breve y feliz anticipación de la gloriosa paz del descanso del mundo eterno. La descripción solo se ajusta a Jesucristo, quien es la raíz y el linaje de David. Cristo vino del linaje de David, que descendía de Adán, quien era hijo de Dios en el sentido de que Cristo lo creó. Por ende, Cristo fue el antepasado de David y también su descendiente. Cristo piensa y actúa en armonía con Dios, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz duradera. Cuando Jesús asuma el poder, Jesús traerá de vuelta la paz, restaurará y unirá un remanente fiel. Habrá una monarquía fuerte y unida como en los días del rey David, que derrotó a los filisteos y a otros pueblos. Pero en el nuevo gobernante Cristo Jesús será más grande, pero más grande que David, será eterno por el hecho de que ha restaurado la paz. Incluso a la esencia de la creación misma, será como vivir en el huerto del Edén sin pecado. Los depravadores ya no serán carnívoros y vivirán en completa paz, así como también nosotros viviremos en completa paz por la eternidad. Dios consolará a su verdadero pueblo. Leamos Isaías, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jad Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Qué maravilloso es cantar a Jehová. Este capítulo es un salmo de acción de gracias. Es una continuación apropiada del capítulo anterior, en el cual el Mesías efectúa la liberación de los justos de manos de sus opresores. Así como los israelitas cantaron el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, después de ser liberados de los egipcios, se ha de entonar otro cántico de liberación cuando Jehová alce otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. En los capítulos 25 y 26 aparecen himnos de triunfo similares. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, se ve a los redimidos de todas las edades cantando y un cántico triunfal después de su victoria
final. Dios es salvación mía. En el tiempo de la invasión de Sennacherib, lo que salvó al pueblo de Dios no fue el ejército de Israel, ni los muros que rodearon a Sión, sino el Señor mismo. En los últimos días, el remanente fiel será salvado del poder del enemigo por la mano de Jehová, fuente de la salvación. Cuando los israelitas atravesaron el desierto, Dios les proporcionó agua de la roca herida. Jesús hizo referencia a esta ceremonia en el último día de la fiesta, cuando invitó a la gente a venir a Él para beber. Cristo es la fuente de la cual surge el agua que da vida y sanidad a las naciones. Solo Jesús es nuestra salvación. Invoca cada mañana su nombre. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.